Capítulo 1. El encuentro fatal. En una ciudad antigua de calles empedradas y sombras eternas, donde el tiempo parecía detenerse en cada esquina, vivía un joven llamado Calisto. Era un hombre de noble cuna, pero su corazón estaba lejos de las intrigas cortesanas y los lujos que su posición le ofrecía. Su mirada siempre estaba perdida en los jardines más allá de los muros de su casa, como si buscara algo que no podía encontrar dentro de su propio mundo. Una tarde de primavera, mientras paseaba por el jardín de su familia, Calisto vio algo que cambiaría su vida para siempre. Allí, entre los rosales en flor, se encontraba Melibea, una joven de belleza inigualable. Sus ojos eran como estrellas fugaces, capaces de iluminar la noche más oscura. Su cabello caía en ondas doradas sobre sus hombros, y su sonrisa era tan pura que parecía pertenecer a otro mundo. Calisto quedó paralizado. Nunca había sentido algo así. Era como si el destino lo hubiera llevado hasta ese momento, como si todos los caminos que había recorrido hasta entonces convergieran en aquel instante. Sin embargo, sabía que no podía acercarse a ella. Melibea pertenecía a una familia honorable, y él, aunque noble, no tenía el valor suficiente para enfrentar las barreras sociales que los separaban. Pero el amor tiene una forma peculiar de burlarse de las reglas. Esa noche, mientras Calisto intentaba dormir, su mente no dejaba de pensar en Melibea. Sabía que necesitaba ayuda, alguien que pudiera tender un puente entre ellos. Y fue entonces cuando recordó a una mujer que todos conocían como la Celestina. Capítulo 2. La mujer de las sombras. La Celestina era una figura legendaria en la ciudad. Algunos decían que era una bruja, otros creían que era una alcahueta experta en los asuntos del corazón. Lo cierto es que nadie sabía mucho sobre su pasado, pero todos coincidían en una cosa. Si querías algo imposible, ella era la persona adecuada para conseguirlo. Vivía en una pequeña casa al borde del río, rodeada de hierbas aromáticas y velas encendidas. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, como si cada línea contara una historia diferente. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían capaces de ver más allá de las apariencias, de descubrir los secretos más ocultos del alma humana. Calisto llegó a su puerta con el corazón latiendo desbocado. Tocó 3 veces, y tras unos momentos de silencio, la puerta se abrió lentamente. Allí estaba ella, envuelta en una túnica negra que parecía absorber la luz a su alrededor. «¿Qué quieres, muchacho?», preguntó la Celestina con una voz grave y melancólica. «Necesito tu ayuda», respondió Calisto, tratando de mantener la calma. «Hay una mujer, Melibea. La vi hoy en el jardín, y desde entonces no puedo dejar de pensar en ella. Pero nuestras familias, nuestras circunstancias, no sé qué hacer».
La Celestina lo observó durante unos segundos antes de hablar. El amor es un juego peligroso, joven. Puede elevarnos al cielo o arrastrarnos al infierno. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Calisto asintió sin dudarlo. Haré lo que sea necesario. La Celestina sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que prometía tanto esperanza como peligro. Entonces escucha bien, porque esto es lo que vamos a hacer. Capítulo 3. Los hilos del destino. A la mañana siguiente, la Celestina se dirigió a la casa de Melibea. Sabía que no sería fácil ganarse la confianza de la joven, pero también sabía cómo manipular las emociones humanas. Llevaba consigo un pequeño frasco de perfume, una mezcla especial que, según decía, tenía propiedades mágicas. Cuando llegó, fingió ser una vendedora ambulante, ofreciendo sus productos a las sirvientas de la casa. Pronto logró llamar la atención de Melibea, quien salió al patio intrigada por el bullicio. «Buenos días, señorita», dijo la Celestina con una reverencia. «Soy una simple comerciante, pero tengo algo que podría interesarle. Este perfume es único, creado con flores que solo crecen bajo la luz de la luna llena. Dicen que quien lo usa atrae la atención de aquellos que están destinados a amarla». Melibea frunció el ceño, pero no pudo evitar sentir curiosidad. «¿Y tú crees en esas cosas?», preguntó. «No importa lo que yo crea, señorita. Lo importante es lo que sientes tú. Si tienes dudas, prueba este perfume. Si no funciona, no habrás perdido nada». Melibea aceptó el frasco, aunque con cierta reticencia. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, decidió probarlo. No sabía por qué, pero sentía que algo dentro de ella la impulsaba a hacerlo. Al día siguiente, mientras paseaba por el jardín, vio a Calisto nuevamente. Esta vez, él se atrevió a acercarse. Las palabras fluyeron naturalmente entre ellos, como si se conocieran desde siempre. Melibea se sorprendió al darse cuenta de que disfrutaba de su compañía, de que su risa la hacía sentir viva. Sin embargo, en algún lugar de su mente, una pequeña voz le advertía que algo no estaba bien, que tal vez todo aquello era demasiado perfecto para ser real. Capítulo 4. Las consecuencias del encuentro. Mientras los días pasaban, la relación entre Calisto y Melibea florecía como una flor en primavera. Se encontraban en secreto, siempre bajo la atenta mirada de la Celestina, quien tejía su red de intrigas con habilidad maestra. Sin embargo, el amor que crecía entre ellos no era algo puro ni inocente. Estaba teñido por las manipulaciones y los secretos que la Celestina había sembrado desde el principio.
Melibea comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. Su risa, antes espontánea, ahora parecía forzada. Sus pensamientos, antes claros, se entremezclaban con dudas y preguntas sobre lo que realmente sentía por Calisto. ¿Era amor genuino o solo el resultado del perfume mágico que la Celestina le había dado? Estas preguntas la atormentaban, pero no podía evitar seguir viéndolo. Por su parte, Calisto estaba completamente obsesionado. Cada momento que pasaba lejos de Melibea le parecía una eternidad. Empezó a descuidar sus responsabilidades familiares, ignorando las advertencias de sus amigos y parientes, quienes sospechaban que algo extraño estaba ocurriendo. «Calisto, estás cambiando», le dijo un día su amigo más cercano, Sempronio. «Antes eras un hombre centrado, pero ahora parece que vives en un sueño. ¿Qué te está pasando?» Calisto intentó desviar la conversación, pero sabía que Sempronio tenía razón. No obstante, no podía renunciar a Melibea. Ella se había convertido en el centro de su universo. Capítulo 5. Los secretos de la Celestina. Mientras tanto, la Celestina observaba todo desde las sombras. Sabía que su plan estaba funcionando, pero también sabía que no podía durar para siempre. Las familias de Calisto y Melibea eventualmente descubrirían su relación prohibida. Y cuando eso sucediera, las consecuencias serían devastadoras. Una noche, mientras preparaba uno de sus brebajes mágicos, la Celestina reflexionó sobre su vida. Había pasado años ayudando a otros a cumplir sus deseos, pero nunca había encontrado la felicidad para sí misma. Su existencia estaba marcada por la soledad y el rechazo. Y aunque disfrutaba del poder que ejercía sobre los corazones humanos, a veces se preguntaba si valía la pena. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Una figura encapuchada apareció en su puerta, envuelta en una capa negra que ocultaba su rostro. «¿Quién eres?», preguntó la Celestina, alerta. «Soy alguien que sabe lo que has estado haciendo», respondió la figura con una voz fría y distante. «Has jugado con fuego, Celestina, y pronto ese fuego te consumirá». La Celestina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que sus acciones tenían un precio, pero nunca imaginó que alguien la confrontaría tan directamente. «¿Qué quieres?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Quiero que detengas esto antes de que sea demasiado tarde», respondió la figura. «Si no lo haces, todos pagarán las consecuencias». Con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a la Celestina sola con sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Capítulo 6. El conflicto familiar. Las sospechas sobre la relación entre Calisto y Melibea
finalmente llegaron a oídos de sus familias. Pleberio, el padre de Melibea, estaba furioso. Para él, el honor de su familia era lo más importante, y la idea de que su hija pudiera estar involucrada con alguien de fuera de su círculo social era inaceptable. «Esto no puede continuar», gritó Pleberio durante una reunión familiar. «Si Melibea sigue viendo a ese joven, arruinará nuestra reputación. Debemos poner fin a esto de inmediato». Al mismo tiempo, la madre de Melibea, Alisa, intentaba razonar con su esposo. «No podemos obligarla a Tasi a hacer algo que no quiere», dijo Alisa. «Tal vez deberíamos hablar con ella y entender qué siente». Pero Pleberio no estaba dispuesto a escuchar. Ordenó que Melibea fuera vigilada constantemente y prohibió que saliera de la casa sin acompañamiento. Por su parte, la familia de Calisto también estaba preocupada. Su madre, Lucrecia, intentó hablar con él, pero Calisto se negó a escuchar. «Madre, no puedes entender lo que siento», dijo Calisto con determinación. «Melibea es mi destino, y nada ni nadie podrá separarnos». Lucrecia suspiró, sabiendo que ya no podía controlar a su hijo. Pero en el fondo, temía lo que podría suceder si la situación se salía de control. Capítulo 7. El plan de la Celestina. Consciente del conflicto que se avecinaba, la Celestina decidió tomar medidas drásticas. Sabía que necesitaba unir a Calisto y Melibea de manera definitiva, antes de que fuera demasiado tarde. Así que ideó un plan audaz. Organizaría un encuentro secreto entre ellos en una vieja iglesia abandonada, donde podrían jurarse amor eterno sin interferencias. Para asegurarse de que el plan funcionara, la Celestina recurrió a sus aliados más confiables, Sempronio y Parmeno, dos sirvientes que habían trabajado para ella en el pasado. Les prometió una recompensa generosa si lograban llevar a Calisto y Melibea al lugar acordado. «Hagan lo que sea necesario», les dijo la Celestina. «Pero recuerden, si algo sale mal, todos pagaremos el precio». Sempronio y Parmeno aceptaron sin dudarlo. Sabían que trabajar para la Celestina era peligroso, pero también sabían que sus recompensas siempre valían la pena. Capítulo 8. La tragedia final. La noche del encuentro llegó. Calisto y Melibea se dirigieron a la iglesia abandonada, siguiendo las instrucciones de la Celestina. Todo parecía perfecto. El ambiente estaba iluminado por velas y el aire estaba cargado de emoción. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras los jóvenes intercambiaban votos de amor, un grupo de hombres armados irrumpió en la iglesia. Eran enviados por Pleberio, quien había descubierto el plan gracias a un informante. El caos estalló. Calisto intentó proteger a Melibea,
pero fue herido gravemente en el enfrentamiento. Melibea, desesperada, corrió hacia él, pero tropezó y cayó desde lo alto de una escalera, golpeándose la cabeza. Cuando la Celestina llegó al lugar, ya era demasiado tarde. Ambos jóvenes estaban muertos y su plan había terminado en tragedia. Capítulo 9. El castigo de la Celestina. La noticia de la muerte de Calisto y Melibea se extendió rápidamente por toda la ciudad. Las familias de ambos jóvenes quedaron devastadas, y la ira de la gente se centró en la Celestina, a quien culparon por todo lo que había sucedido. Un tribunal improvisado la juzgó por sus crímenes. Aunque intentó defenderse, nadie creyó en su inocencia. Fue condenada a morir en la hoguera, un castigo que muchos consideraron justo. Mientras las llamas la consumían, la Celestina recordó las palabras de la figura encapuchada. Si no lo haces, todos pagarán las consecuencias. Ahora entendía que había jugado con fuerzas que no podía controlar y que su ambición la había llevado a su propia destrucción. Epílogo. La leyenda de la Celestina. Años después, la historia de la Celestina se convirtió en una leyenda. Muchos la veían como una advertencia sobre los peligros del amor obsesivo y la manipulación. Otros creían que su alma seguía vagando por la ciudad, buscando redención por los errores que había cometido. En cuanto a Calisto y Melibea, su amor trágico fue recordado como un ejemplo de cómo el destino puede ser cruel e implacable. Aunque su historia terminó en tragedia, su memoria vivió en los corazones de aquellos que creían en el poder del amor verdadero. Y así, la leyenda de la Celestina continuó siendo contada. Una historia de amor, traición y las consecuencias inevitables de jugar con el corazón humano.